está en movimiento, nunca está estática ni puede ser juzgada parando como una foto que yo la paro y esa es la realidad, sino que tengo que verla en movimiento, es decir, como un movimiento que además es un movimiento complejo. No solo es lo que está pasando en la persona, sino que esa persona pertenece a una clase social, pertenece a un grupo de género, pertenece a un grupo etnorracial, ¿no es verdad? Y eso es otra dimensión de más complejidad. Pero esta complejidad de una clase social con sus relaciones de género, con sus relaciones etnorraciales, no está en el vacío, pertenece a una región que tiene una lógica que funciona de una determinada manera. O sea, el que no sepa, por ejemplo, que si está en una determinada zona de Argentina o de Brasil, si está en Brasil y no sabe que está en la zona productora de cañicultora, ¿no? Entonces se pierde lo más importante de empezar a entender. Hay que entender lo que está pasando en la región. Ahí puedo entender qué colectivos típicos existen, grupos de clase social, que son totalmente distintos entre sí a pesar de que viven en la misma y que tienen relaciones de poder diferentes. Y que además ahí es donde están unas personas que tienen sus estilos de vida. Entonces, la reproducción social, como es un movimiento que se da en todas las tres dimensiones simultáneamente, nos permite entender como categoría esa concatenación y el movimiento. Segundo, el concepto de determinación social. ¿Por qué es importante para la epidemiología? Ya estamos diciendo en la primera categoría que el mundo se transforma permanentemente. ¿Y qué nos interesa eso a nosotros en salud? ¿Y cuál es la diferencia de soy un ingeniero minero o si soy abogado? ¿No? ¿Por qué salud? ¿Por qué en salud eso me interesa? Porque ese movimiento que está dado en la reproducción social genera condiciones y por tanto me permite explicar la salud. Genera condiciones de salud y por tanto me permite explicar. Pero ustedes me dirán, ¿pero antes no se explicaba? Ya les dije que no. Lo que se hacía es demostrar relaciones factuales. Factuales, o sea, X1, X2, X3, Y. Esa es una relación factual entre fragmentos y una predicción de probabilidad de Y. Pero eso no es explicar, porque no, una relación de factor-efecto no es generativa. No es generativa. A ver, me explico. Estamos aquí 100 y pico de personas, a lo mejor, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Digamos que fuéramos 100. Estamos 100 personas. Hacemos un ejercicio, si ustedes quieren. Ponemos en una tabla Excel el nombre de cada uno, ¿no? Y le vamos a poner 2 columnas. En una columna vamos a poner el largo del miembro superior y en la otra columna ponemos el largo del miembro inferior de cada persona, ¿ya? Ahí tienen ustedes una tabla de Excel donde tienen el nombre, una medición y la otra, X1, X2. Yo puedo hacer una regresión, puedo hacer una correlación, un estudio de correlación entre uno y otro, y en realidad puedo decir que X, que puedo hacer una correlación entre el largo del miembro superior y el largo del miembro inferior, y me va a dar significativa en menos que 0.05. ¿Quiere decir que el largo de un miembro causa el largo del otro miembro, o es que es una coincidencia fáctica? Es una mera coincidencia fáctica. Es una coincidencia, esto es lo que basta, esto es lo que Hume pone en su libro clásico de epidemiología, cuando dice, el mundo de la salud es como un mundo de una mesa de billar, en donde lo que necesito es que una bola se mueva, choque con otra, y para que choque con otra tienen que estar en la misma mesa el mismo día, conjunción, y entonces se produce el choque. Esa es la lógica que utiliza la vieja epidemiología. Factor de riesgo 1, factor de riesgo 2, y les asume como generativos cuando no son generativos, no generan. Esos factores no es que causan, generar, en el sentido de generar. Se dice que son causales, pero simplemente son coincidencia en el tiempo. Y a veces coincidencias estables, pero no explican. Entonces, con un modelo así tú no puedes explicar.
explicar nada, lo que puedes es mostrar una coincidencia estadística, factual. Entonces, por eso la determinación tiene que explicar, y para explicar tiene que decir, hay una conexión entre la región, los grupos y el individuo, para que el individuo, que es el que va al consultorio, el que va a ser observado finalmente en sus trastornos, no quede descolgado de la realidad, sino que todo lo que le pasa a él se lo pueda relacionar estrechamente con lo que pasa en su grupo, con su modo de vivir típico, y ese modo de vivir típico del grupo yo lo puedo entender en una región donde ese modo de vivir se da por una razón histórica. Entonces es devolverle a la epidemiología la condición de generar una explicación. Y tercero, estamos hablando de reproducción social. ¿Cómo se reproduce la sociedad argentina o la sociedad ecuatoriana o la sociedad norteamericana o la sociedad de donde ustedes quieran de Bangladesh? Hay una reproducción social, ok, pero esa reproducción social está determinada por algo que la domina, que le da figura. ¿Qué es lo que le da figura a la economía de este país o del mío? Es un país capitalista. Es un país donde hay una relación productiva, histórica, estructural del capitalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una privatización de las fuerzas productivas y que esa privatización le da la posibilidad a las grandes empresas de comprar fuerza de trabajo y de poder establecer una plusvalía, una acumulación de capital por 1000 mecanismos, pero el hecho es que hay una acumulación privada de riqueza que es tan grave que si ahora se hace, o hasta hace 5 o 10 años se hacía a un ritmo, ahora con las nuevas TICs, las nuevas tecnologías, tiene una capacidad de crecimiento de la economía por trillones diarios. O sea que ahora la inequidad es a lo bestia. Porque, por ejemplo, en una gran empresa, ¿cuánto creen ustedes que es el sueldo de un gran gerente? En Estados Unidos se llama CEO, el big shot de la empresa. No el dueño, pero el gerente. Ese CEO, ¿cuánto creen que ustedes que ganen a Ford o en la Pfizer? ¿Tienen una idea? Bueno, varía muchísimo, pero varía entre 30 millones de dólares al año, 70 millones de dólares al año, etc. En esas mismas empresas han aumentado pero además hay las utilidades al final del año. Entonces, además de los 30 millones de sueldo, tenemos utilidades por N millones. Los trabajadores de esas empresas ganan 75.000 dólares al año. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el nivel de crecimiento de la inequidad por segundo que se da en la Tierra. ¿Qué tiene que ver la inequidad con la salud? Esas son cosas de economistas. ¿Para qué me hablan a mí? Yo soy un médico o médica. ¿A mí qué me interesa eso? Que la inequidad llega por todo este proceso complejo a modelar mi capacidad de vivir o no en salud. Me da los recursos que sí o no finalmente yo tengo, me impone un estilo de vida que va a estar condicionado por un modo de vida. Por ejemplo, en mi país, en la floricultura, boyante floricultura, una obrera de floricultura que trabaja en la zona de post cosecha, que es la que corta los tallos que se exportan a Moscú o a Tokio o a Nueva York, esa persona que corta, ¿no? Esa persona que corta y que además cambia su ritmo de trabajo, porque cuando es época de San Valentín, la producción se multiplica por 5, con el mismo sueldo. Entonces esa persona tiene, en mi país, 2 o 3 días de descanso al mes, porque inclusive ha utilizado horas extras para ganar más, eventualmente como 15 o 20 horas extras de la semana. Entonces la inequidad es una determinante fundamental de la situación de la calidad de vida, de la posibilidad de vida y de todas las formas de vida. Entonces la inequidad es importante en un mundo como el nuestro porque es un mundo de estructural inequidad. Entonces eso nos va a explicar por qué las grandes diferencias epidemiológicas. Subsunción. ¿Qué quiere decir subsunción? Quiere decir que si tenemos al mundo individual
colectivo particular y al general, hay una relación. ¿Por qué es multidimensional? ¿Dimensiones de qué? De complejidad. El mundo individual es más sencillo, menos complejo que los otros. El mundo más complejo le subsume, le condiciona al menos complejo. Entonces ahí vamos entendiendo por qué finalmente esas mujeres obreras de la floricultura van a tener una determinada condición de vida, una patología, por qué hay una recidivancia en los procesos, por ejemplo, de trastornos menstruales en la mujer que trabaja en la floricultura o que tiene angustia o pánico o tiene trastornos de carácter lumbar o problemas de deterioro articular de las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es importante como categoría. Y además, en todas las dimensiones hay esta quinta categoría que es el metabolismo, es decir, el hecho de que en todos los espacios el ser humano en sociedad se relaciona con la naturaleza, hace una relación con la naturaleza. Ok, entonces, por eso es que les quería yo decir, nada más con un ejemplo, que si no pensamos distinto, si no tenemos herramientas de análisis verdaderas y no cambiamos, vamos a hacer errores graves. ¿Cómo hacer para que ustedes, médicas y médicos, hacen lo que hace la escuela? Ustedes no están leyendo en el periódico la realidad de su país. Ustedes la ven ahí en vivo y en directo por un lado. Por otro lado, tienen que tener una literatura que les haga entender el mundo complejo que salen a ver en el trabajo de campo. Y por otro lado, van a tener una semiología, van a tener una terapéutica que esté entendiendo esa población. Entonces, no es lo mismo recibir un niño que viene y estamos viendo que le hacemos un examen y vamos a decir, este niño está anémico y tiene una anemia, y entonces concluimos que, como la literatura hegemónica, o la que predomina, mejor dicho, es que esa va a ser seguramente una anemia nutricional, una anemia ferropriva. No, pues, si no entendemos que ese niño está viviendo en una zona de alta toxicidad, con uso múltiple de carbamatos, organofosforados, etcétera, de elementos que afectan la médula y nos producen una anemia hipoplástica. Entonces, ustedes tienen que hasta la terapéutica y el diagnóstico se informan de un conocimiento profundo de esa población, porque si no entra, lo mismo que ese niño puede ser de cualquier clase social, de cualquier región, que entre en el consultorio, todos los niños son iguales para el médico que los ve dentro del consultorio. Y esos niños vienen de una clase social, y esa clase social vive en una región específica donde las amenazas y los procesos dañinos son distintos. Eso es lo que yo les quería decir. No les quiero agobiar más, yo sé que la hora es un poco inoportuna, pero no sé, estoy abierto si es que hay tiempo, no sé, ustedes dirán si que hacemos una conversa o ya no hay tiempo. No digo casi nada, igual que con Mono. No digo casi nada, igual